Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Las redes de proxenetismo que usan a su favor las necesidades económicas de inmigrantes venezolanas parecen ser solo uno de los efectos de la crisis económica que ha obligado al éxodo a miles y miles de personas del país bolivariano. Según la ONU, 2.3 millones de venezolanos han abandonado su país desde el año 2014. El drama humanitario parece no tener fin. Gobiernos como el de Ecuador y Perú extremaron sus medidas ante el alto flujo de migrantes venezolanos. Los principales receptores de los inmigrantes que huyen de la aguda crisis social y económica de Venezuela son Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Ante la llegada masiva de venezolanos, desencadenada en una evidente crisis humanitaria, algunos de los países afectados ya comenzaron a extremar los controles fronterizos. Ecuador. El gobierno del presidente Lenín Moreno decidió exigir pasaporte a partir del pasado sábado 18 de agosto. La medida implica que cualquier ciudadano de Venezuela que pretenda ingresar en territorio ecuatoriano tendrá que hacerlo con un pasaporte válido y vigente. La acción que tomamos es por el plazo de Perú y necesitamos llegar al Perú para cumplir. Queremos andar de la manera más correcta y más legal. Decenas de venezolanos que a través de la frontera colombo-ecuatoriana buscaban el fin de semana pasado entrar a Ecuador se encontraron con la nueva disposición en el punto de control migratorio de Rumichaca. Yo llegué el viernes y no pude sacar la carta andina. Lo único que tengo de ellos es mi cédula y los papeles de ellos, nada más la partida de nacimiento. Perú. Hasta finales de junio habían llegado 353.000 venezolanos a este país. El alto flujo migratorio obligó a reforzar las medidas. Solo los venezolanos que ingresen al Perú hasta el 31 de octubre próximo podrán presentar la solicitud de permiso temporal de permanencia. Tendrán plazo para el trámite hasta el 31 de diciembre. No, mi familia está allá en Venezuela también desesperada. Nosotros queremos entrar a Perú, nosotros queremos entrar a Ecuador. Pero además de esto, Perú exigirá pasaporte a los venezolanos que ingresen a partir del 25 de agosto. Aquí no hay ninguna actitud hostil, discriminatoria, de persecución, de autoritarismo o de militarismo o de un estado policíaco. En medio de estos nuevos controles en la región, frente al éxodo de venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro estrenó moneda como parte de un plan que, según sus argumentos, tiene como fin la recuperación y la expansión económica. La nueva familia de billetes con 5 ceros menos y que lleva por nombre Bolívar Soberano comenzó a circular en medio de la alarmante hiperinflación que azota al país y que, como bien lo registró un impactante reportaje gráfico de Reuters, así se traduce en la economía real. Por ejemplo, un kilo de carne antes de la nueva moneda costaba 9.500.000 bolívares, mientras que el salario mínimo era de 3 millones de bolívares. A partir de hoy empezaba el nuevo cono monetario, pero todas las tiendas de mayoristas y de comida no tienen absolutamente ni automercado, están abiertos. En protesta contra las medidas económicas y atendiendo un llamado de varios dirigentes opositores a un paro nacional, tiendas y locales comerciales en Caracas mantuvieron este martes sus puertas cerradas. Pero a juicio del régimen, como ya es habitual su discurso, las condiciones serán distintas con la nueva moneda, incluso para la migración. Ahorita estamos preocupados. Aquí, lo discutimos en la dirección del partido. Esto puede ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela. Vamos a Boston, en los Estados Unidos. Señor Ricardo Hausmann, reconocido economista venezolano, profesor de Economía y director del Centro de Desarrollo Internacional de la prestigiosa Universidad de Harvard. Bienvenido al programa La Noche. Un gusto estar con ustedes. El privilegio es nuestro, señor Hausmann. Lo hemos invitado porque ahí hay dos noticias bastante importantes. La primera de ellas tiene que ver con la solicitud de pasaporte por parte de los gobiernos de Ecuador y Perú. Van a solicitarle pasaporte a aquellos migrantes venezolanos que huyen de este régimen. Y por el otro lado, estas medidas económicas que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro. Quiero comenzar esa entrevista preguntándole sobre esto. ¿Qué efecto tiene en la economía venezolana que se le quiten 5 ceros al bolívar? Eso no tiene mayor importancia. Hace unos años Chávez le quitó 3 ceros, ya van 8 ceros que le han quitado a la moneda
desde que Chávez tomó el poder en el año 99. Cambiar los ceros de la moneda, eso no es lo importante. Lo importante es que el gobierno tenía un dólar oficial que estaba como en 200.000 bolívares y ahora lo han puesto en 6 millones de bolívares. Y después le quitaron los 5 ceros, que son 60 bolívares soberanos. Pero esa primera medida, una gran depreciación oficial del tipo de cambio, esa es una medida importante que se tomó. La segunda medida importante es que el salario mínimo, que estaba el equivalente de $1 al mes, lo han subido a $30 al mes. Claro, $30 al mes es $1 al día y $1.25 es la línea oficial internacional de pobreza extrema. O sea que el salario mínimo da para la pobreza extrema del trabajador. Olvídense de la familia, para ellos no hay nada. De modo que esas son las dos medidas importantes que se han tomado en Venezuela. Quitarle 5 ceros a la moneda es anecdótico. Señor Hauptmann, ¿en las calles de Venezuela tienen algún efecto estas decisiones en el ciudadano común? ¿En qué cambia esas relaciones económicas que tienen los venezolanos todos los días? Bueno, cambian mucho, porque básicamente lo que el gobierno anunció es que las empresas tienen que subir los salarios de manera muy significativa, y también anunció que por los primeros 3 meses el que va a pagarle el sueldo a los trabajadores no va a ser la empresa, sino va a ser el gobierno. Ahora, el gobierno, con los gastos que tenía, no tenía suficiente ingreso para pagarlo y tenía que imprimir mucho dinero para hacer esos pagos. Ahora, con estas nuevas obligaciones de gasto que se ha tomado el gobierno encima, va a tener que imprimir muchísimo más dinero. Entonces va a haber una hiperinflación que ya venía a un ritmo impresionante. En la última medida de la Asamblea Nacional de inflación mensual fue de 125% en un mes. Eso corresponde a algo así como 800.000% de inflación al año. Nosotros hacemos una medición semanal de la inflación. La última medición semanal fue 28% en la semana, 28,4% en la semana. Eso corresponde a 44 millones de por ciento al año. Entonces, básicamente ya venía una hiperinflación fenomenal y ahora ese fenómeno se va a acentuar aún más. Los negocios en Venezuela hoy están cerrados en parte por un llamado a la huelga, pero en parte porque las empresas sencillamente no saben cuánto cobrar por las cosas, y si le ponen un precio con el cual creen que van a recuperar los costos, de pronto el gobierno los amenaza con cerrarlas, expropiarlas, etcétera, porque el gobierno quisiera que los precios no suban a pesar de esta masiva devaluación y a pesar de este masivo aumento de salarios. Señor Hauptmann, en la vida cotidiana de los venezolanos, ¿cómo afecta esta crisis económica? Muchos ciudadanos que hasta ahora nos ven no solamente en Venezuela a través de YouTube, o con los que nos ven en diferentes lugares de América Latina, a través evidentemente de NTN 24, se preguntarán cómo unos ciudadanos que enfrentan unas condiciones de vida tan complicadas siguen de manera pacífica, soportando y aguantando de manera paulatina cómo se mejoran sus condiciones de vida. Bueno, yo no diría que tan tranquilamente aguantando. El éxodo de venezolanos es una muestra de la gravedad de la situación. La emigración de venezolanos yo creo que es muy superior a la que reflejan las cifras de Naciones Unidas. Además, es un proceso que siguen acelerando y no sé de qué fecha son las estimaciones de Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Migración. Nosotros hicimos un estudio usando Twitter, mirando a la gente que había tuiteado desde Venezuela en el primer trimestre del 2017 y nos preguntamos dónde esas personas que habían tuiteado desde Venezuela en el primer trimestre del 2017, dónde estaban en el primer trimestre del 2018. Debo decirle que el 28% de los venezolanos tienen cuentas de Twitter. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es que el 9,7% de los venezolanos se habían ido del país. Por lo menos el 9,7% de los usuarios de Twitter en un año. Eso sería un número del orden de 3 millones de personas.
Claro, que son nada más usuarios de Twitter, no es toda la población, pero probablemente es una muestra bastante representativa de la población. Entonces, la huida del país es una indicación muy importante de la gravedad de la situación. Yo creo que hay mucha desesperación, hay mucho sufrimiento, y por eso me indigna un poco que ante una situación tan real como esa, los países de América Latina, le hace ahora el caso de Ecuador y de Perú, están básicamente castigando a los venezolanos por las fallas de su Estado. Yo soy venezolano, soy ciudadano venezolano, yo no he podido renovar mi pasaporte. Yo no tengo un pasaporte venezolano válido, porque el gobierno ha hecho imposible la obtención de pasaporte. Que venga el gobierno ecuatoriano y el gobierno peruano a exigirle a los venezolanos que se presenten con un pasaporte, es como decirle, mira, ahora el problema de la crisis no es solamente que tú no puedes vivir en Venezuela, sino que no te queremos en nuestro país. Y hay una cosa que se llama el protocolo de Cartagena, se llama Cartagena, conexión con la historia anterior que usted estaba presentando. En el protocolo de Cartagena, América Latina se comprometió al respeto del derecho de los refugiados. Hasta el día de hoy no hay un gobierno de América Latina que le haya dado estatus de refugiado a los venezolanos. Las condiciones que dice el protocolo de Cartagena para reconocer el estatus de refugiado a un país se cumplen en el caso venezolano, pero los países de América Latina no han estado dispuestos a darle el reconocimiento de la condición de refugiados a los venezolanos. Ese reconocimiento de la condición de refugiados le daría a los venezolanos derechos de permanencia legal, derecho de trabajo, derecho a acceso a servicios para que puedan rehacer sus vidas. Eso es lo que se firmó en Cartagena. En los países de América Latina son muy poéticos a la hora de firmar documentos que sean, pero a la hora de aplicar lo que se comprometieron a cumplir, no lo hacen. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de ese punto que usted me plantea, que es la segunda noticia con la cual quería conversar con usted, teniendo en cuenta la importancia que tiene, como usted lo ha manifestado, que dos gobiernos de América Latina hayan decidido exigir el pasaporte a aquellos venezolanos que por razones humanitarias huyen de su país. Le damos algunas de las opiniones que ustedes nos envían utilizando el hashtag numeral La Noche Éxodo Venezolano. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿considera usted que medidas como las tomadas por los gobiernos de Ecuador y Perú de solicitar pasaporte a los venezolanos que ingresan a su país soluciona o agudiza la crisis humanitaria que sufren los migrantes del país bolivariano? Marisa Rojas opina lo siguiente: la agudiza la crisis porque no se puede obtener pasaporte inmediato en Venezuela. Lo que se necesita es un corredor humanitario, censar y registrar a los que ingresan y asistirlos hasta que los puedan insertar en la fuerza laboral de cada país. Por favor, Venezuela necesita de todos. Claudia dice lo siguiente: es muy difícil contestar esa pregunta. Por un lado están los venezolanos y su situación desesperada, y por otro los países que los están acogiendo, que tienen que organizar esa inmigración y necesitan saber a quién están acogiendo. Es su derecho. Uno más, este es de Iván Mejía. No soluciona la crisis humanitaria, pero reduce algo el problema para esos países. Ustedes participan a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Nosotros leemos esos mensajes. Más adelante continuaremos con esta entrevista con Ricardo Hausmann desde los Estados Unidos. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.